Le habla el pastor Carlos Bolaños. La lectura de la palabra del Señor para esta ocasión se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 13 al 14, y San Juan, capítulo 2. En el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocasías, rey de Judá, Joacás, hijo de Jehú, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 17 años. Joacás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel. Por eso la ira del Señor se encendió contra los israelitas, y por mucho tiempo los puso bajo el poder de Hazael, rey de Siria, y de su hijo Ben-Hadad. Entonces Joacás clamó al Señor y lo escuchó, pues vio la gran opresión del rey de Siria sobre Israel. El Señor les proveyó un libertador, de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los sirios y vivir tranquilos como antes. Sin embargo, siguieron el mal ejemplo de la familia de Jeroboam y no se apartaron de los pecados con que estos hicieron pecar a Israel, y hasta dejaron en pie la imagen de la diosa Aserá que está en Samaria. Del ejército no le habían quedado a Joacás más que 50 jinetes, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería, pues el rey de Siria había destruido el ejército, aniquilándolo por completo. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás y todo lo que hizo y su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, y su hijo Joás lo sucedió en el trono. En el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 17 años. Joás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó de ninguno de los pecados con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, con los reyes de Israel, y Jeroboam lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo.
De eso el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Durante el reinado de Joacás, Hazael, rey de Siria, oprimió a los israelitas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se compadeció de los israelitas y los preservó, y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Cuando murió Hazael, rey de Siria, lo sucedió en el trono su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, logró rescatar del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste le había arrebatado a Joacás. En 3 ocasiones Joás logró derrotarlo, de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel. Capítulo 14. En el 2º año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no como lo había hecho su antepasado David. En todo siguió el ejemplo de su padre Joás, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Después de afianzarse en el poder, Amasías ajustició a los ministros que habían asesinado a su padre el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés: a los padres no se les dará muerte por la culpa de sus hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías derrotó a 10,000 edomitas en el valle de la Sal. También conquistó la ciudad de Selá y le puso por nombre Joctel, que es como se conoce hasta el día de hoy. Por aquel tiempo, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel, con este reto: sal para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, le respondió a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por allí las fieras del Líbano y aplastaron el cardo. De hecho, has derrotado a los edomitas y el éxito se te ha subido a la cabeza. Está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Amasías no le hizo caso. Así que Joás, rey de Israel, marchó a Bet-Semes en Judá para enfrentarse con él.
Los israelitas batieron a los de Judá y estos huyeron a sus hogares. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego fue a Jerusalén y derribó 180 metros de la muralla desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real. También tomó rehenes y regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y su hijo Jeroboam lo sucedió en el trono. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Como se tramó una conspiración contra él en Jerusalén, Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta Jerusalén, la ciudad de David, y allí fue sepultado con sus antepasados. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Azarías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y la reincorporó a Judá. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente y que no había nadie que los ayudara. Pero el Señor los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam y todo lo que hizo y su poderío, incluso sus guerras en las que recuperó Damasco y Hamat para Israel, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam murió y fue sepultado con sus antepasados los reyes de Israel, y su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. San Juan capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús.
todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora, saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el primer vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas, a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos, reaccionando, preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Pastor Carlos Bolaños ha tenido la bendición de haberles traído la lectura de la palabra del Señor para este día. Espero que con gran atención hayas escuchado y seguido la lectura de la palabra del Señor. No se te olvide que la palabra de Dios es vida. Así que, si quieres más vida, escucha la palabra todos los días y síguela. Que el Señor te bendiga grandemente, es mi oración. Hasta la próxima.